¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día viernes. Ayer estuvo con ustedes Luis José Samayoa, gracias por esa cobertura. Tuvimos la oportunidad de compartir con todos nuestros amigos en el oriente del país y todas estas fiestas de Navidad y fin de año. Así es que un saludo muy especial, un abrazo a toda la diáspora que siempre nos da esa valoración del trabajo, del esfuerzo que hacemos acá en Grupo Megavisión y de la cual nos dicen siempre están pendientes cuando se encuentran en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos. Así es que desde ya un saludo muy especial para todos y cada uno de ellos. Esta Semana Santa, esta semana de Navidad y esta fiesta de fin de año, sin duda alguna, se ha convertido hoy en día en una situación bastante, llamémosle, de reacciones, para unos encontradas y para otros sin duda alguna también en consecuencia con lo que debe de ser la prevención de los accidentes a partir de conductores temerarios. Por cierto, el personal médico del Viceministerio de Transportes está facultado para realizar el examen toxicológico obligatorio, es decir, de sangre o de aire expirado, para determinar si un conductor está bajo los efectos de dichos estimulantes. Este es un tema muy importante que vamos a aprovechar a hacer su abordaje desde varios ángulos con nuestros invitados. Vamos a hablar también acerca de esta nueva disposición aprobada en la Asamblea Legislativa que tiene que ver con la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, en qué consiste, cuáles son los alcances que esto tiene. En conversación con algunos alcaldes también han expresado sus inquietudes al respecto. Esto sí, una valoración también del trabajo legislativo lo vamos a tener esta mañana con nuestros invitados, por lo cual a usted le invito a que nos acompañe. Este es el primer conductor detenido por manejar con 25 miligramos de alcohol en aire aspirado, equivalente, según los médicos, a una cerveza. La cero tolerancia al alcohol es una de las nuevas políticas que ha iniciado el gobierno del presidente Nayib Bukele. La Asamblea Legislativa aprobó 3 reformas enfocadas en el aumento de las multas de tránsito, las penas de prisión por delitos relacionados con la conducción peligrosa y la imposición de esquelas mediante fotomultas. También recordemos que si usted la noche anterior ha consumido bebidas embriagantes, podría contener todavía su sangre rastros de alcohol y es importante que eso lo tenga presente si va a manejar la mañana siguiente. En otro orden de noticias, la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, una institución adscrita al Ministerio de Obras Públicas, ha comenzado operaciones en el área de San Salvador Este. Durante sus primeros días de actividad, la institución ha recolectado más de 1,000 toneladas de basura mediante una flota de 104 camiones, triplicando la capacidad conjunta de municipios como Tonacatepeque, Soyapango, Ilopango y San Martín. La gestión de residuos es una responsabilidad asignada por el Código Municipal a las alcaldías. Sin embargo, según el gobierno, la implementación de una gestión integral de los residuos enfrenta diversos desafíos. Mientras tanto, la reactivación de la minería metálica en El Salvador ha generado controversia. Una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA a nivel nacional destaca que un 61% de la población no está de acuerdo con la minería metálica, señalando que tendrá un impacto negativo en el medio ambiente. A pesar de la oposición de diversos sectores, incluyendo a la Iglesia Católica, los diputados aprobaron la creación de una ley que busca regular aspectos relacionados con la exploración, extracción y comercialización de minerales metálicos en el país. También se ha derogado la ley de la prohibición de la minería metálica, que había estado en vigor desde marzo del 2017. Estos y otros temas serán analizados esta mañana en Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bueno, gracias Jonathan por esa importante información, ese preámbulo que nos pone en perspectiva de los temas que vamos a analizar esta mañana de día viernes. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados, al profesor Rafael Goche, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, Ernesto. ¿Qué tal pasó la Navidad? ¿Todo bien? Pues sí, todo bien. Hemos andado de aquí para allá y aprovechando siempre para estar con la familia y reservando un espacio para ejercer la ciudadanía en este programa. Gracias, muchísimas gracias. Valoramos mucho el esfuerzo que cada uno deposita
en el tiempo o en sus estudios previos para poder hacer los análisis pertinentes que representan el insumo necesario para que nuestra población televidente pueda construir su propia lectura. Bessie, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer, un gusto acompañarles, un saludo para toda la audiencia que está pendiente del programa y un gusto estar aquí con los compañeros, con Vladimir y con el profesor y contigo, y aprovecho de desearles un próspero año nuevo porque el otro martes vamos para ahí. Gracias, definitivamente. Gracias, Vladimir. También, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un gusto, feliz Navidad también a todos los que nos ven, nos escuchan. Y un gusto siempre, ¿verdad?, compartir espacio también con los compañeros. Así es, en efecto. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a esta reforma a la ley de tránsito que sin duda alguna ha despertado muchas inquietudes hoy en día, profesor? Vale, mira, aquí hay dos cosas, ¿verdad? El fondo, o sea, el contenido en sí de la ley o de las reformas y la manera o la forma en la que se ha hecho, ¿verdad? Primero, con el fondo en general, a mí me parece que hay cambios importantes, cambios positivos. Menciono uno, por ejemplo, de que ya no es, en el caso de un conductor que accidentalmente atropella a alguien y pierde la vida a esta persona, ya no es solo de conciliar, ¿verdad?, de dar una cantidad, y entonces siempre tiene que haber una pena, ¿verdad? Siempre que tiene que haber una pena. Entonces, en ese sentido, cosas como esa me parece positiva, ¿verdad? Sí. También me parece positivo que se eleven los montos de las multas, ¿verdad? Porque sí, ahí había multas que realmente estaban, pues, una cosa casi simbólica, ¿verdad? Lo que sí se ha criticado bastante, y en eso pues creo yo que tendrá que haber alguna reforma, es en el caso de los grados de alcohol expirado que te va a dar el alcoholímetro por casos como los que hemos visto, como una cerveza, ¿verdad? Habría que ver si eso realmente amerita una detención, ¿verdad? Que es lo que mucho se ha estado criticando, ¿verdad? Pero bueno, eso creo yo que puede ser objeto de alguna reforma a la ley que ya está. Y el otro aspecto que es el de la forma. Mira, con esto de la forma, aquí si de veras yo, pues que alguien me explique, porque yo no entiendo. Yo no entiendo. Resulta que el viernes pasado se aprueba la reforma y ese mismo día el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, pone en su tweet: vigente a partir de hoy en la noche. Es decir, a 2-3 horas de haberse aprobado, ya él anuncia que está vigente, ¿verdad? Sin embargo, no tuvimos noticia de que esa ley ya hubiera sido sancionada por el presidente de la República, y no sé si en 2 horas será tiempo suficiente para que estuviera publicada en el diario oficial y por supuesto para que la población estuviera informada, porque yo creo que toda ley, parece que los abogados tienen ahí un término técnico, ¿verdad?, que es una ley que tiene que tener un periodo de publicidad, ¿verdad?, o sea, de darse a conocer para que la gente sepa. Entonces, no sé, realmente no entiendo ese periodo de aplicación. O sea, que de repente pareciera que se han saltado algún procedimiento, luego resulta que no. Bueno, hoy, una semana después, yo puedo entender que sí, ya esté vigente, pero el viernes pasado, a 2 horas de haberse aprobado, tengo mis dudas. Entonces, eso de la forma realmente no lo entiendo, porque tampoco era una cosa de extrema urgencia. Es decir, sí es importante que parar los accidentes, ¿no? Porque creo sí que es importante, pero una urgencia como para saltarse algunos procedimientos o para no dejar claro algunos procedimientos formales, creo que sí hay cuestionamientos en ese aspecto. Creo que por ahí teníamos parte de la lectura o del contenido que establece el artículo 140 de la Constitución, ¿no?, que establece parámetros como: ninguna ley obliga, sino en virtud de su promulgación y publicación, para que una ley de carácter permanente sea obligatoria, ¿no? Parte de los contenidos que versan alrededor de la parte del sentido jurídico, ¿no? Vamos a ver, Bessie, ¿cuál es tu lectura? Es decir, en el fin último lo que se busca es controlar, parar esta racha de accidentes, ¿no? Puede ser un eslabón suelto de una cadena de situaciones o factores que se han identificado: distracción, correr a excesiva velocidad, entre otros, que también suman a este tema, ¿no? Empecemos porque a mí me parece correcta la medida. Yo siempre lo he dicho, para mí
hay que teorizarlo, y creo que hay que plasmar una teorización sobre este tipo de accidentes cuando tú vas de por medio que has consumido sustancias o bebidas alcohólicas, porque de manera consciente asumís la responsabilidad de consumirlo y de manera consciente agarras el timón de tu vehículo, que se puede volver un arma si no estás en tus 5 sentidos. Entonces, eso de que es un accidente, no me convence, pero hay que teorizar esa parte. Yo creo que todos estamos de acuerdo que queremos sacar a los borrachos de circulación. Eso hay que dejarlo bien claro en el programa. Es decir, no es que nos estamos oponiendo, sino un análisis de la situación como está hoy en día. En el fondo, pues todos estamos de acuerdo de sacar a los bolitos. Más de alguno hemos tenido alguna amistad o un conocido que ha fallecido, ha sido parte de un accidente, y no sin deberla ni temerla, sino que un borracho se durmió y se lo pasó llevando. Eso no me cabe duda. El problema es, vamos de regreso con las formas. Aquí te sorprende el presidente de la Asamblea Legislativa diciéndole, mire, ya es vigente porque en la ley lo decimos y porque es de orden público. Híjole, hay que tener un debate bien interesante, porque el tema de orden público es con respecto al tema de la retroactividad de la ley, ¿verdad? Es decir, entre vigencia porque lo aprobamos este viernes, que 20 y tanto, pero va a entrar en vigencia a partir de un día antes, entonces retroactividad, entonces entra en vigencia de manera inmediata. No es el caso. Tenía que haber esperado la publicación. Hoy yo me levanté a revisar el diario oficial y no está publicado ese decreto. Y tiene que estar por ley publicada en el diario oficial, porque es la manera en la que se supone que está de amplio conocimiento para toda la población, porque recuerden que hay un principio en el tema de la aplicación de las normativas, es que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque tiene que estar publicado en el diario oficial y 8 días en los cuales se le va a estar explicando a la gente que va a entrar en vigencia una normativa, y eso no ha pasado, se han saltado el debido proceso. Personalmente creo que desde el momento que la empezaron a aplicar no estaba vigente, pero como aquí hay que ser honestos y reflexionar, no sé qué juez o qué fiscal los va a procesar. Ajá. Porque no hay. De hecho, están haciendo valedera una normativa que no ha cumplido el debido proceso, pero como aquí nadie les dice nada, y aquí es donde aquí es donde te pasa la balanza el tema de la independencia judicial, el tema del reenganche del fiscal. Ya es tercera vez que lo reenganchan, ¿cómo va a procesar a los que lo están reenganchando, ¿verdad? Entonces es bien complicado que esto se dé marcha atrás. Entonces, ya teniéndolo ahí funcionando, ¿qué debería de haber? Considero yo. Espero yo que el presidente, después de pasar esta fiesta, bueno, se ponga a reflexionar con su equipo jurídico y le dé vuelta al tema de la proporcionalidad. No puede irse por una cerveza y por 10 cervezas. Si bien es cierto, a la hora que vos robás $100 o 1,000, te van a detener, pero hay una proporcionalidad de acuerdo a lo que estás haciendo. Entonces, por una cantidad de alcohol y por 10 cervezas, hombre, ¿y cómo se van a tratar los temas cuando sean medicaciones? Porque vos no podés irresponsablemente, cuando estás tomando ansiolíticos por tema de depresión, que ya no los voy a tomar porque voy a empezar a manejar. Eso es de salud pública. Eso, pues, se puede morir una gente si no se toma su medicina, solo porque no quiere que lo arresten. ¿Dónde está la proporcionalidad o el ajuste de esa medida pública? ¿Cómo lo van a manejar? Deberían de valorar el tema de la conciliación en ciertos momentos y en ciertas partes del delito. Y finalmente, para mí se quedó corta la reforma. Se quedó corta porque no incluyeron el tema del seguro. Hace rato hubieran puesto el seguro. Ese es un tema bien interesante. El seguro que te hubiera permitido que ya no te paguen 3 pesos porque falleció una persona que tiene bajos recursos económicos y que no te puede poner un buen abogado, y que solo le dan, ¿se acuerda aquel camionero que se llevó 3 niñas? Y que les dio $150 por cada niña a la familia. Ese tipo de cosas no deberían de suceder. Si vos tenés seguro colectivo, hay una cobertura completa. Tenés el seguro de daños a terceros, de tu vehículo, del vehículo del otro, podría salir adelante. Y yo sé que hay mucha gente que se molesta, ¿verdad? Porque dice, las penalidades, las multas están muy altas. Pero también está el FONAP. La mitad del salario mínimo, $150, es desproporcional. Hombre,
perdóneme, vaya a Costa Rica, vea cuánto cuesta anualmente registrar su vehículo. Y es que Costa Rica entendió desde hace mucho tiempo que manejar no es un derecho, es un privilegio. Son 32 infracciones que sufrieron modificaciones. Nuevas. Nuevas, sí. Creo que varían desde 50, 100 y 150. De 11... En el caso de transporte público, creo que estaba examinando a la hora de prepararnos en el tema, veíamos ese pliego que estaba así de esa naturaleza, ¿no? Sí. Pero sí, el tema del seguro creo que es importante mantener, digamos, esa discusión vigente. A ver, Vladimir. Sí, mira, yo creo que la reforma tiene varias aristas, ¿verdad? Y nos hemos centrado en la sí. más sensible, ¿no? En la más popular. Se metieron con el chupe. Sí, en la más popular, sí. Que es el tema de las bebidas, de estos conductores peligrosos. Por supuesto que siempre va a haber manera de hacerla, de hacerla más funcional, de hacerla perfecta. Incluso yo creo que hay muchas cosas que ya... O sea, ¿tú crees que en el fondo, bueno, igual, todos creemos que en el fondo la medida es correcta, nada más que sí. La desproporcionalidad, como bien nos dicen tus antecesores, es lo que hay que examinar? Mira, yo lo que resiento siempre va a ser es el espacio que le puedan dar a la opinión, incluso de profesionales, técnicos que tienen que ver en estos temas, ¿verdad? Porque... de esa manera creo que se puede avanzar en una ley, en una reforma en la que bueno, sea más apegada a la realidad, ¿no? Incluso las reformas estas tienen que tener una cuota de ciencia, ¿no? A la hora de aplicarla, porque por ejemplo, con el tema de los niveles de alcohol en la sangre, los tiempos que dura esto en el cuerpo, sí. Es decir, tomar en consideración todos estos tipos de elementos que no pueden ser despreciables a la hora de hacer esta reforma. Entonces, creo yo resiento eso, pero en el fondo, como también ya lo dijeron los compañeros, es importante que se vaya avanzando en la cero tolerancia a este tipo de conductores. Sí, porque por un irresponsable que haya ingerido grandes cantidades de alcohol vaya a matar a un... Sí, desde cualquier... luto, dolor en familia, como lo hemos visto, es inconcebible, ¿no? Desde cualquier punto de vista, creo que el fondo de esta medida es positivo. Sin embargo, se ha visto de alguna u otra manera pues manchada por la forma en que lo han hecho. Yo creo que también hay que considerar que estas reformas a la ley, porque hay que decirlo, son reformas, y el artículo creo que es el 139, si no me equivoco, el 142, que dice que para interpretar, reformar o derogar las leyes se observarán los mismos trámites para su formación. Es decir, esta no está libre de las condiciones que ponen a la hora de una formación de ley. Es decir, debe cumplir todos los requisitos, como si fuese una ley nueva. Entonces, la forma, ¿no?, en la que la han hecho, en la que dejan algunos vacíos, incluso el 139... habla sobre que el presidente tiene hasta 15 días. Y fíjate, ayer lastimosamente, y hablo de este tema porque esto redunda incluso en el quehacer diario de todos los salvadoreños, pero el 139 te dice que el presidente tiene hasta 15 días para publicarla. Si no la publica, tiene la potestad el presidente de la Asamblea Legislativa de mandarla a publicar. Pero por ahí escuché que el presidente ya la había publicado, después dijeron que el presidente de la Asamblea Legislativa la había publicado, que ya estaba en el diario oficial, que como es de orden público entra en vigencia el mismo día de la publicación. Pero miren, les voy a decir algo, hay una gran diferencia entre mandar a publicar y que esté publicada la ley, la reforma o la interpretación o lo que sea. Y como dice Bess, incluso yo también ahora por la mañana nos vamos y revisamos el diario oficial, no existe tal publicación. La última publicación que tiene registrada el diario oficial es el 10 de diciembre, creo. El 10. Entonces, con estos vacíos de forma son los que dejan muchos espacios y lastimosamente manchan esta reforma. Quiero decir algo que se ha quedado de fuera también, el tema de la educación, y eso siempre voy a insistir. Vamos a seguir poniendo aquí penas, vamos a seguir, digamos, radicalizando las sanciones, las multas, pero si no avanzamos en una erradicación, en la conciencia de cada uno de los ciudadanos a la hora de tomar el volante y saber que es una responsabilidad conducir un vehículo automotor,
estos esfuerzos por estas reformas van a ser en vano. Debemos de avanzar e invertir en la educación vial, en la educación de los conductores, en la educación incluso de toda la ciudadanía. Porque incluso hasta los familiares de los conductores, que no necesariamente manejan un vehículo automotor, pero pueden ayudar a persuadir de alguna manera al conductor para que no tome el vehículo, no vaya a causar... Entonces, creo que el ingrediente de la educación no debe de dejarse atrás, es importantísimo, pero sin duda, lamento que se haya manchado este debate, digamos, que generó esta reforma, pero en el fondo las reformas son positivas. Así es. Creo que de manera importante, para pasar a otros temas que tenemos vigentes, es importante dejar bien remarcada esta puntualidad en la que ustedes lo han expresado. Al final nadie está queriendo ser consecuente con esas atrocidades. Yo creo yo creo que sí, coincido en eso, que es importante dejar claro que no se trata de defender ebrios al volante, eso es claro. Así es. Pero sí también hay una cosa que políticamente sí yo la veo mal, ¿verdad? Y es la siguiente, que hay algunas personas en redes sociales que cuando se ha señalado esas inconsistencias formales, ¿verdad? O cuando se ha señalado la posibilidad de que tal vez se pueda flexibilizar hasta ciertos grados de alcohol, que pueden ser por cantidades muy pequeñas, han salido a atacar políticamente a las personas que así lo han mencionado, ¿verdad? O sea, una cosa es decir, mire, aquí quizás yo creo que alguien es que no entiendo digamos, los tropiezos de forma que tuvo esta ley. Yo creo que alguien se ha de haber extralimitado al decir algo que no debió decir, y quizás no sé si los demás salieron a cubrirlo, pero eso no significa que se esté defendiendo ebrios al volante, que se señale un aspecto formal, que se sugiera una reforma, eso no me parece correcto, y es lo que está gravitando hoy en día, porque no es que yo te digo, porque hay personas que están, ellos y sus cuentas troles también están listos para eso someternos a eso. Pero en ningún momento creo que la medida es correcta. La desproporcionalidad creo que yo creo que es importante debe de verse desde un punto de vista diferente, ¿no? Yo creo que hay que recordar que es importante tener debate sobre lo que se va a hacer, aunque la medida sea la correcta, no podemos rehuir al debate. A ver, pero nosotros podemos estar así, yo te puedo decir, sí, pero tú no estás pensando entonces en aquella madre o padre que sufrió la muerte de su niño por un temerario que iba bien tomado. Por eso que te tenés que someter al debate, porque cuando no debatís los temas y no te sentas con expertos, tomás medidas radicales y chiitas, como este tema de 0, y de repente te das cuenta que hay ciertos alimentos que si los consumís en la mañana te generan alcohol. Te das cuenta de que hay ciertos medicamentos que te generan alcohol. Hay ciertas enfermedades, por ejemplo, en las cuales, porque personalmente me tocó llevar un proceso de eso, de una persona que tiene un problema con la coagulación de su sangre. Y todas las mañanas debe de tomarse una cantidad exacta de cierto licor, no recuerdo el nombre del licor, pero esto fue hace bastante tiempo, y se le había señalado como que llegaba tomado, pero en realidad tenía que tomarse esa dosis porque tenía un problema de coagulación en la sangre. Son casos extremos, pero todo eso se tiene que debatir, se tiene que poner sobre la mesa. La experiencia a mí me ha enseñado que la gente que ataca de esa manera en redes, que defiende como un chiita, como un yihadista, no decisiones sin abrir los ojos, sin escuchar a nadie, suele ser la primera que transgrede ese tipo de normativas. Hay que hacerle un llamado aquí, y eso es otra cosa que no se nos olvide señalar, que cuando se le pidió a los diputados que se retiraran el fuero para que también se pudieran someter en igualdad de condiciones como el resto de la población a esta normativa, no quisieron aprobarlo. Y de hecho, los que más están saliendo a decir que los que estamos cuestionando la manera en la que se ha aplicado esta normativa o cómo se ha aprobado, son precisamente los que negaron sus votos para someterse a esta normativa. Entonces, todos en la cama, todos en el suelo. Sinvergüenzas son. Eso es parte del tema que está vigente hoy en día. Este programa es obviamente para despertar esos comentarios, esos análisis de cada quien, de suma responsabilidad, y sin duda alguna pues ahí están los insumos para que cada quien pueda construir su propia lectura. De hecho, me toca a mí
momento, igual siempre, sentar una postura en cuanto a que no estamos, digamos, cuestionando la medida, simplemente es trayendo consigo un tema que está ahí, ¿verdad?, a la palestra de todos y merece el análisis pertinente. Vámonos a la pausa comercial. Gracias a usted por estar participando. Regresamos con más. Este tema también relacionado con la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos, un tema muy importante que vamos a analizar. Andrés se llama, ¿no? Andrés, sí. Vamos a hablar de estos 7 de la mañana en punto. Vamos a la pausa y regresamos en segundos. Bueno, y la calidad a esta hora de la mañana siempre se la participamos, le hacemos partícipe de ello para que pueda degustar un rico café, y qué mejor rico café, el café perfecto de la mañana, y sobre todo por la calidad que se tiene. Así es que continuamos conversando sobre temas importantes de país, casi al cierre de lo que es del año. Ya estamos a pocas horas, ¿no?, para culminar el año, pasamos la Navidad. Bueno, me dicen por acá que tenemos un tuit, vamos a ver. Dice que sí hay, sí, vamos a ver si lo podemos poner, parece que sí, el decreto ya entró en vigencia, según dice acá. No, esa es la constancia de envío. Ahí está, ¿sí? Dice lo siguiente: la infracta gerente del Diario Oficial hace constar que el decreto legislativo tal, número 185, el cual contiene las reformas a la Ley de Transporte Terrestre de Tránsito, aparecerá publicado en el Diario Oficial número 24. ¿Aparecerá? Dice, sí, aparecerá, dice. ¿Aparecerá? Aparecerá. ¿Futuro eso? Correspondiente el 20 de diciembre. Caso fortuito o fuerza mayor, dice. Sí. Ajá, pero sucederá, pasará, ocurrirá. Ese es a futuro. O sea, para aquellos sí, a mí yo lo que me mantengo en esa teoría conspirativa, no sé si es cierto, no estoy afirmando quién, cómo, cuándo, dónde, pero a mí me parece que alguien se extralimitó ahí, después como que han salido a cubrirlo, pues para no dejarlo en evidencia, pero eso tuvo que pasar por el proceso adecuado, pero bueno, ya está en vigencia. Así, pasando al otro tema y dejando bien en claro, la medida es buena, pero hay que buscarle digamos, como vea cómo se coordina esa... la idea de la política pública de la restricción, de restringir la tolerancia a cero alcohol, es una medida pública que en principio está bien, pero como toda medida pública se tiene que ajustar en el camino, es perfectible. Tomar en cuenta nuevamente el tema de que si puedes conciliar las mediciones de alcohol, la proporcionalidad de la pena, incluir el tema del seguro. Y el castigo fuerte para quien ande más allá de lo normal. Así, eso es correcto, muy correcto. Vamos a ver, vámonos entonces ahora, Vladimir, contigo, para que nos abras un poco tu opinión con relación a este tema relacionado con los desechos sólidos, con esta nueva ley donde se espera concentrar el tema de la concentración. Que hablemos de Andrés. Andrés. Mira, así se llama, ¿no? La ley. Le han puesto. La Ley Especial de Recolección de Aprovechamiento. Antes de que entre Vladimir, solo protesto, no le hubieran puesto un nombre propio. O sea, algo que suena como un nombre propio. Le hubieran puesto ANR, lo que sea. Pero eso es a todos los Andrés. Les van a estar haciendo bullying por eso. Bueno, y te queda clase, no, es que el Andrés es el... No, yo sé, es un acrónimo, pero no, o sea... No es que la ley se llame así, al final es así se ve. Así termina leyéndose. Pero a lo mejor popularmente también es que lo han hecho, porque yo no he visto oficialmente que lo hayan... Sí, que lo hayan yo puesto. creo que eso es más un verso popular, porque no se ha tácitamente... dicho así se llama, ¿no? Mira, esta nueva figura, yo creo que
Y aquí sí hay que ponerle mucho ojo, hay que poder identificar lo que está sucediendo en los gobiernos municipales. De verdad que es muy lamentable, es decir, ir perdiendo poco a poco todas sus facultades que le da la Constitución, que le da el Código Municipal, y en ese sentido la creación hoy de esta figura es un reflejo, y es sencillo, es un reflejo del deterioro de los pocos fondos públicos, de justamente la famosa aquella eliminación del FODES que se le ha hecho a los consejos municipales, y viene redundando en eso, en que los consejos municipales ya no tienen la capacidad para poder cumplir las expectativas de la ciudadanía, y en un tema tan delicado que digamos que es una de las tareas principales que tienen los consejos municipales, que es la recolección de los residuos sólidos, y ya no tienen, es decir, han topado. Ya no hay recursos, no hay capacidad técnica, no hay infraestructura, y redunda en eso. Entonces, yo creo que este ha sido un salvavidas que ha intentado de enviar el gobierno de la República a todos estos municipios, que mira, la gente podrá decir que bien, ahora está mejorando la recolección, está mejorando el aseo, pero lo que estamos viendo es justamente el efecto de la descentralización que se está dando en los municipios. Es importante que podamos y que esta política municipal pueda regresar a los estándares que tenía y sobre todo mejorarlos, ¿verdad? Pero no se puede de esta manera que los gobiernos vayan adquiriendo estas responsabilidades que los municipios no pueden cumplir. Ahora es la basura, bueno, que es un tema muy sensible, pero de repente vamos a tener el tema de la iluminación, vamos a tener el tema del mantenimiento de los parques y las zonas verdes, y es preocupante porque mira, yo siempre lo he dicho y lo recalco, aquí en San Salvador es un gran ejemplo, San Salvador Centro. Hoy han concentrado recursos y sobre todo el gobierno, que es el que medio ha tirado un salvavidas a la Alcaldía Municipal de San Salvador con todo este tipo de actividades que han hecho en el centro histórico. Pero aparte de eso, la Alcaldía Municipal para estas fiestas navideñas no ha hecho absolutamente nada. Y siempre es que la mayoría de alcaldías están así con problemas para la recolección de basura. Sí, pero fíjate, no solamente la recolección de basura, ahí está el tema de los parques, y no sé, no me van a dejar mentir, hay parques, por ejemplo, el Parque San José, aquí por la colonia Centroamérica, un parque que tiene años con lámina celeste, que está bajo construcción, tiene años, y lo digo así claramente. Yo creo que ya va a cumplir 3 años de estar con esas láminas. También está el parque... correcto, el Bolívar, así es, emblemático, a la par del Fondo Social de la Vivienda. El parque incluso que está a la par de Hacienda, ahí por justamente donde está el distrito, donde estaba el distrito 2 de la Alcaldía Municipal. Es decir, no hay fondos, ese es el centro de esto, no hay fondos, no hay recursos, y viene ahora el gobierno a tratar de salvar la tarea a estos consejos municipales. Yo creo que se debe de replantear la situación en los municipios, tanto de los recursos que se les pueda asignar a estos municipios, aunque aquí hay que hacer un paréntesis, acabamos de hablar, el debate que tuvimos el viernes pasado, en uno de los requerimientos que le está haciendo el Fondo Monetario Internacional al gobierno, está diciendo eliminemos ese aporte que hacías a las alcaldías, porque es parte, ¿no?, de la reestructuración financiera que tienes que hacer. Entonces, el panorama es negro, en realidad el panorama es muy desalentador. No creo que los municipios vayan a mejorar. Entonces, la creación de esta institución y la creación de esta figura, yo creo que viene en eso, un salvavidas para tratar de paliar un poco la deficiencia que hay en la recolección de los desechos. Ok. Bessie, vamos a ver. Mira, en el tema de esta nueva autónoma, porque va a terminar siendo una autónoma, llama la atención nuevamente el tema del debido proceso, entra en vigencia de manera inmediata, sin la publicación. Nuevamente, sí. Interesante porque además de que entre en vigencia rápido,
Ya tenían los camiones. Ya estaba todo listo. Ya estaban nuestros uniformes, ya estaba... No, yo no sé ¿No si será por la premura, no será por la premura de atender el flagelo social que implica? Lo que pasa es que en la realidad estaba todo antes y después la ley, cuando lo normal es que sea primero la ley y después... Eso por una parte, y lo otro es que acuérdate que son fondos públicos, y los fondos públicos tenés que explicar a dónde los vas a usar y cómo. ¿Cómo licitaron los camiones? Pues va, ¿dónde está la licitación para saber por qué esos camiones sí y no otros? ¿O para dónde mandaron a hacer los uniformes? O las escobas que están utilizando. Hombre, esto es un tema de control desde la ciudadanía. No puede ser que hoy te aprueben una ley en la mañana, en la noche ya está vigente y ya están gastando recursos y no te están explicando de dónde. Luego lo otro, bueno, que el cobro, vuelvo y se lo repito, se lo dije el viernes pasado, el cobro del servicio de recolección y disposición de desechos sólidos va a venir en su recibo de energía eléctrica, como siempre ha venido, con la única gran diferencia que ahora usted no puede decir, mire, ahora voy a pagar la luz. Las empresas de electricidad están obligadas a cobrar este servicio, o sea, usted ya no se lo va a poder saltar, tiene que pagarlo sí o sí. Y nuevamente quedamos con las alcaldías cada vez con menos recursos, más debilitadas. Pero yo quiero saber que... el 50%, ¿ves? Puya, pero el 50% por eso, es el 50%, ¿no? Y además les deben el 50% y entonces han dicho que va a haber la manera de que lo recolecten. Yo no sé cómo vamos a quedar con los trabajadores que hacen recolección de desechos sólidos si vas a tener una autónoma. ¿Los van a tomar la autónoma de los trabajadores de la zona o se les va a seguir dando? Sí. ¿O cómo van a hacer esto? ¿Vamos a tener duplicidad? Porque la ley dice que sigue teniendo la obligación la alcaldía de recoger. Entonces, ¿no te parece una duplicidad de funciones? Un gasto de recursos, claro, innecesario. No sé, yo creo que hay que tener... debió haber existido un debate sobre este tema. Ahora, a fuerza de ser honestas, también no deja de ser cierto que hace un par de meses el presidente en una conferencia de prensa hizo mención de que estaban teniendo problemas con el tema de la recolección y le llamó a las alcaldías a que resolvieran y lo dijo con claridad: si no resuelven me va a tocar intervenir como gobierno central y no les va a gustar porque les va a quitar el ingreso. Lo que pasa es de que no te pueden decir que trabajes o que logres hacer una inversión cuando te han quitado el FODES y no tienes otro tipo de ingresos y te han juntado municipios y ahora el gasto ya no es de 1 sino que es de 5. Entonces hay un montón de condicionantes que al final en realidad lo que termina quedándote claro es que el MOP se está volviendo un superministerio. Todo lo ve el MOP. Porque de esta autónoma va a estar adscrita al MOP, entonces, no sé, es bien, te llama la atención que hay una concentración de poder con un superministro por el momento, ¿no? Que sería el ministro de Obras Públicas. Ok, vamos a ver, profesor, su análisis sobre este tema. ¿Algo habrá de bueno en términos de poder decir, si en el caso de las alcaldías que no han logrado cumplir satisfactoriamente esa cobertura de desechos, de recoger los desechos, alguien más debe de hacerlo, ¿no? Mira, a mí en principio no me parece mal que sea una entidad centralizada quien llegue al rescate de las alcaldías, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, primero estamos hablando de un país territorialmente pequeño en donde tenemos 3 instancias: el gobierno central, las alcaldías y hay otra instancia que yo no sé si todavía existe legalmente, pero en la realidad no tiene ninguna operatividad, que son las gobernaciones departamentales. O sea, ¿alguien ha oído hablar de algún gobernador departamental? Creo que no los han nombrado. Ya, claro. Entonces, demasiadas instancias para administrar un país tan pequeño. Ahora bien, con respecto a este tema de las alcaldías y las facultades, pues, ciertamente están perdiendo facultades, están viendo reducido. Bueno, últimamente resulta que las alcaldías solo se van a quedar administrando mercados y las fiestas patronales, ¿verdad? Pero yo creo partidas. Que sí, es importante una cosa. Mire, esto lo voy a decir y yo no sé si me va a llover o no me va a llover, pero el tema es que cuando son impuestos nacionales uno siente la presión de pagarlo, porque si no te cae el fisco, pero cuando son impuestos municipales no hay ninguna presión de pagarlo, sino hasta cuando vas a vender tu casa, cuando vas a enterrar a alguien o cuando ya de veras te cae el jurídico, que muy poco actúa en esos casos. Entonces yo creo que las alcaldías deberían estar facultadas para
tener más fuerza en los cobros de los impuestos municipales, porque si no van a seguir en la lipidia, incluso alcaldías grandes, ¿verdad?, que están en números rojos o con el agua al cuello porque no tienen manera de cobrar esos impuestos municipales, a veces acumulados por 5, 10, 15 años. Entonces yo creo que eso también habría que revisar. Bueno, vamos a continuar con ese tema porque hay muchas preguntas alrededor de todo esto. ¿Qué impacto tiene esto sobre la vida política, como tú decías, de los mismos municipios, verdad? O sea, cada vez menos recursos. Eso es el punto que cualquiera puede preguntarse. Voy a hacer una pausa, 7:17. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo entender, dice la pregunta, cómo entender si las alcaldías tienen problemas financieros para la recolección de los vehículos? Alguien tiene que también salir al paso para ayudarle, que creo que va concatenado con lo que tú decías. Sin duda, vaya, mira, porque la mayoría de las alcaldías... Este problema de la recolección no es nuevo, ¿verdad? Recordemos cuando el actual presidente era alcalde de San Salvador y hubo un problema con la señora Juana Paca, ¿verdad?, la reina de la basura que le decían en mexicano. Mexicano siempre ha tenido ese problema. Y mandó los camiones de San Salvador a recogerles la basura. Es decir, eso siempre ha pasado, que tenemos lamentablemente un grave problema con el tema de la recolección y disposición de desechos sólidos, y a eso sumado que las empresas que han prestado ese servicio de manera histórica pues les deben bastante dinero varias alcaldías y se han hecho las bravas para no pagar. Pero esa premura o esa necesidad del tema de recoger la basura de los municipios, hombre, tampoco debe de ser justificante para que el gobierno gaste dinero en compras de camiones que no te haya dicho de dónde sacó la plata, ni por qué compró a esta empresa y no a otra. El tema de la transparencia es algo que debe de estarse exigiendo desde la sociedad, porque la participación ciudadana no es como nos quieren vender desde hace rato varios analistas prepagos que andan diciendo: usted ya votó, usted solo deje que nosotros o ellos hagan y tomen las decisiones que tienen que hacer. No es cierto, la democracia no se limita a que usted vaya a votar cada cierto tiempo. Usted tiene derecho a preguntar y a saber qué está pasando con la plata que no es del Estado sino de los contribuyentes, en qué se está invirtiendo. Tenemos que tener claridad con los decretos. No puede ser que estés mandando, por ejemplo, a solicitar, hoy en la mañana leía el estudio fundamento por el cual se pidió la derogación de la prohibición de la minería, y te diga Casa Presidencial que no tiene el estudio. Entonces, no sé, es bien irrespetuoso para los votantes y para los que no votaron, es decir, para los ciudadanos, que los funcionarios no te quieran dar explicaciones, y que además que no te las quieran dar, te salgan pésimos, prepotentes, burlones, cuando ellos son empleados nuestros. Y además que cuando les toca someterse a una normativa tan draconiana como la que han metido con el tema de tránsito, digan no, nosotros no, y se queden afuera. Eso además de cobardía y sinvergüenzada, ¿no? Mira, pero mira, no sé, regresemos nuevamente al punto. Decía la expresión de un alcalde, que creo que va concatenado con la pregunta. El problema es que muchas alcaldías no tienen, digamos, los suficientes recursos como las recibieron para poder saldar y dar cobertura en la recolección. ¿Por qué no haces un comunicado y decís con claridad que el retiro del FODES te ha hecho daño? Mira, porque sos la alcaldía del mismo color. Yo no entiendo cómo puede ser posible que haya gente que pueda incluso ver esta medida como algo, digamos, positivo, que el gobierno salga a rescatar este tema. Aquí cabe aquel dicho, aquel refrán de te quiebran las piernas y te regalan las muletas. Y tenés que dar las gracias. Es decir, y todavía tienen perdón, pero tienen como la desfachatez de decirle, resuelvan ese problema cuando
él mismo es el que les ha agravado el problema, es el que les ha dado ese problema. Primero con el retiro del FODES, eso es primero, y después con esa reforma que hicieron a los territorios. Es decir, y repito nuevamente, perdonen, pero aquí en San Salvador, la única zona a la que le están dando cuidado es al tal centro histórico. Pero vayan a ver cómo están los municipios de Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Mexicano, San Salvador, es decir, abandonados completamente. Entonces, ¿cómo es posible que hoy vengan a querer lavarse la cara en ese tema? Yo creo que, insisto, deben de replantearse las políticas y la centralización de estos servicios en los municipios. Y también resiento yo aquí todos estos consejos municipales que no tienen, todos sabemos quizás al final la razón, pues, pero resiento que no se manifiesten al respecto. Es decir, aquí estos alcaldes y estos consejos municipales deberían de dar una declaratoria del por qué están pasando estas penurias en sus finanzas. O sea, se les ha visto diezmado absolutamente todo, y es por eso que ellos, insisto, no logran cubrir todas esas facultades que le da la ley, ya no logran hacerlo. Yo en eso quisiera añadir, o más bien reafirmar primero que habría que ver por qué las alcaldías no tienen recursos. No es, ahí voy a discrepar, no es porque les hayan quitado el FODES. El FODES se lo pusieron, precisamente el FODES fue creado porque las alcaldías no tenían recursos. Entonces es un problema de origen, porque no hay recursos en las alcaldías, y yo creo que el tema de la obligatoriedad de los impuestos es importante. Mira, en cualquier ciudad de Estados Unidos, en un restaurante, pagas la cuenta, te sale la cuenta del restaurante, te sale el impuesto de la ciudad, el impuesto del estado y el impuesto federal, ¿verdad? Y eso lo tenés que pagar porque lo tenés que pagar, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí también hay mucho que, o sea, hay que hacer un estudio más técnico, decir, señores, ¿de dónde van a obtener dinero las alcaldías? ¿Y por qué no lo están obteniendo? Ese es un problema histórico en donde el FODES, ese fue, digamos, una media solución, pero que, bueno, no funcionó o se quitó o lo que sea, pero el origen del problema no es que les hayan quitado el FODES, el problema ya estaba antes, ¿verdad? Y ahí son deudas millonarias y números rojos millonarios. Esa es una buena acotación que va a... Coincido con que el tema es de origen, ¿verdad? Sobre los recursos de la... Sí, porque si estás diciendo que Bessie dice que si le quitan les quitaron el FODES, pero él dice si le quitaron el FODES, pero siempre tenían el problema. Sí, el problema no era el FODES. Eso es lo que dicen palabras más. El FODES fue una solución que se encontró para... Lo que pasa es que siempre hemos tenido problemas de recolección de basura, y yo les hacía mención, por ejemplo, el caso de la señora Juana Pacas, en aquel momento en Mexicano, luego ha sido con otro montón de alcaldes, e incluso en su momento, pues, el actual presidente, antes alcalde de San Salvador, llegó con los camiones así a recoger la basura, a levantarla. Es cierto, pero no deja de ser menos cierto que si bien el FODES no era la solución, pero también se la quitas y entonces terminas dejando a las alcaldías ahogándose. Era una herramienta. Pero ¿por qué es que las alcaldías han estado en esa crisis? Entonces, ahí está el tema. Obligatoriedad. Lo que pasa es que la obligatoriedad del cobro municipal, bueno, ya la intentó don Tony Saca. Sí, ya la intentó cuando decían lo que le sale en la factura tiene que pagarlo al ratito de marcha atrás. Entonces no tiene consistencia lo que plantea Bessie, entonces, de que por el FODES es que están así. O sea, por el FODES, por la quitada del FODES, es que están como estaban antes del FODES. Hay un montón de condicionantes, empresas del FODES. Estaban antes. No, es la naturaleza de los territorios también. Es decir, aquí hay que reconocer, antes éramos 262, ¿verdad? Municipios. Pero hay que reconocer que hay municipios que no hay manera de que ellos recauden fondos, porque primero son territorios pobres, no hay actividad económica fuerte, es decir, no tienen una fuente real. Pero eso tiene que ver mucho con la identidad de este país, es decir, con su origen, con la forma de cómo es que somos un país productivo o no productivo. Es decir, tenemos municipios que no tienen ninguna actividad económica, tenemos departamentos incluso, sobre todo en el oriente y en el occidente, en los que no hay una actividad económica definida. Incluso
recuerden que según el censo, tanto en Oriente como Occidente tenemos las zonas más pobres de este país. Entonces, ahí coincido de que hay un tema aquí de origen. Pero, repito, si el FODES era una pequeña herramienta que de alguna manera les permitía a ellos respirar y se la quitas y ahora les dicen resuelvan el problema, es complicado con esas políticas. Sí, también ahí volvés otra vez al tema de la reunificación de municipios, que se hace sin un estudio técnico, claro, pues porque suma pobres con pobres con pobres, lo que tenés es un montón de pobres juntos, ¿ver? ¿Y de dónde vas a sacar los recursos? Hay zonas deprimidas aquí económicamente que de más nunca han alcanzado para reunir ni siquiera para pagar la energía eléctrica de los focos de la entrada de la alcaldía. Y el único centro laboral que han tenido es la misma alcaldía, no hay otro. Entonces, tenés todas esas realidades. Había un alivio, si vos querés, pequeño con el tema del FODES, que yo estoy de acuerdo con el profesor. El FODES se prestó para ser utilizado por los alcaldes. Entonces no podés justificar que por eso no era el problema. Sí, pero mira, regresemos a algo, Ernesto. Y no el principal clamor que se dio al nomás tomar posesión estos alcaldes, que en la primera reunión estaban subiendo el salario, hombre. Ajá. En la primera reunión estaban subiendo las dietas. Revisemos una revista de investigación en línea, te subió los salarios, $7,000 para un alcalde. No bajaban de 3,000. Hombre. No, y lo otro que hacían era... Bueno, cualquier trabajador es merecedor de su trabajo, pero igual, muy exacerbado, ¿verdad? Como tú bien lo decías. No podés destinar una cantidad de que ponerle de un 30% del ingreso de la alcaldía solo para pago del alcalde y su consejo, no puede ser. Sí, pero vuelvo al tema, que el problema es de dónde van a sacar ese dinero las alcaldías y en última instancia es de los contribuyentes. Ahora bien, que si esos contribuyentes van a ser contribuyentes nacionales del Fondo General de la Nación o si esos contribuyentes van a ser del municipio o del distrito, bueno, ese ya es otro tema que se puede discutir, pero sí, insisto, si no, o sea, mientras sigan ignorando la obligatoriedad de los impuestos municipales, van a seguir con ese problema. Bueno, voy a hacer una pausa, regresamos con más, 7:30. Gracias a usted por estar en sintonía a través de nuestra señal abierta y también nuestras plataformas digitales. Gracias especialmente a todos los salvadoreños en el mundo que están pendientes siempre de nuestra señal. Un programa de opinión periodística que da aportes pertinentes sobre temas de país, a efecto de que usted pueda, a partir de la versión que cada uno de nuestros panelistas se expresa, construir su propia lectura. Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, todo esto tiene que ver con la descentralización del tema a la que se ha sometido por los últimos años y que va en contrariedad, dice, con lo que se pregona de que son autónomos para poder desarrollar sus actividades. En el caso también de los permisos para construcciones y todo, que se les ha quitado a las alcaldías, sí, ¿no? Esto suma también han ido perdiendo. Alcaldía y en este caso también el tema de la construcción. Sí, pues de hecho se ha ampliado, si no me equivoco, ahí lo que antes era, bueno, lo que es el área metropolitana de San Salvador, y con esto de la OPAMS y los permisos de construcción y el ordenamiento, creo que han sumado antiguos municipios que hoy son distritos, todos los de la costa, me parece que los han sumado ahí, para tema de permisos, pero ahí es donde veo yo vuelvo a un tema que ya mencioné antes, que es
si el tamaño del país realmente amerita tantas instancias distintas, ¿verdad? Y en el caso de las alcaldías, pues yo creo que lo que se viene necesariamente son reformas grandes para definir de veras cuáles van a ser las funciones, y si se considera que la centralización, digamos por tema de coherencia, pues va a ser lo mejor, pues a ver hasta qué nivel van a quedar reducidas las competencias de las alcaldías, que yo pues insisto, yo creo que va a ser pues gestión de parques, mercados, fiestas patronales, cosas así muy menores, pero que decisiones que tengan más incidencia en lo económico, así a nivel macro, yo creo que la tendencia es que se van a ir centralizando. Esa es mi opinión. A ver. Mira, aquí en este punto, yo creo que recuerdo en tiempos de campaña, más de algún candidato habló de unos tales polos de desarrollo. Y yo creo que tiene cabida el tema, porque yo creo que es cuestión de replantearse. Si la ruta es esa, es decir, centralizar todos los servicios, y yo lo dije de manera de broma hace ya también en algunos espacios, si de repente hasta el gobierno nos va a poner la vigilancia en las residencias, en las comunidades, en las colonias, hasta la junta directiva, ellos la van a poner, pero yo creo que cabe ahora el replanteamiento estratégico, económico, que deben de hacer el gobierno en el tema de estos polos de desarrollo. Insisto, municipios en el occidente y municipios en el oriente deberían de tener una actividad económica definida. ¿Qué está haciendo el gobierno para llevar a esas zonas y empezar a hacerlas productivas? Y aquí también tiene que ver el tema de las remesas familiares que se reciben, de qué manera se vuelven a ser productivas. Por ahí hay un estudio en el que está declarando que hoy más que nunca en estas políticas económicas que encontramos es donde menos productivas se han vuelto las remesas. Y todas estas zonas, todos estos municipios de oriente y de occidente, vemos que se mantienen gracias a las remesas. ¿De qué manera también generamos políticas económicas y actividad económica en estas zonas para que estos municipios también tengan recursos que cobrar? Insisto, el panorama es nubloso, porque no se está claro sobre el papel que van a jugar el gobierno en estos municipios. Y a este ritmo que vamos, perdonen, pero el gobierno al parecer va a tomar cartas en el asunto en todos los temas. La recolección, la limpieza de los parques. Por eso la pregunta que hacía, va en detrimento de lo que es la autonomía, de la cual históricamente siempre se ha... Desde el momento que hicieron la... De hecho, constitucionalmente hablando, tú que eres abogada sabes muy bien eso, ¿no? Sí, pero... Que no tienen el carácter autónomo. Pues sí, pero la Constitución hay un montón de artículos que no han respetado, entonces ya con ya es pues uno en todo caso, más. La Constitución se puede reformar, ¿verdad? Porque también las alcaldías tienen autonomía cuando les conviene, como por ejemplo subirse los salarios del alcalde y los concejales, y cuando no, entonces ahí viene. Entonces ya esto de el derecho, como nos lo enseñaron, pues no está operando de esa manera. Tenés una muy buena cantidad de ejemplos. Hace poco leía a Ruth Eleonora que decía que iba a dar clases hoy en el interciclo en la UCA, ¿verdad? Saludos para Ruth, para hablar de la formación de ley y del debido proceso. No, mamá, ya no enseñemos eso, hombre, eso ya no opera aquí en el país, pero bueno. Creo que es importante darle seguimiento a esta realidad. Poco a poco los municipios terminan siendo administradores quizás de entrega de certificaciones de nacimiento, que puedas inscribir en ese municipio las defunciones o los matrimonios, si es que no se le ocurre al gobierno central que eso lo deberían de manejar en el RNPN directamente, ¿verdad? Y ya que se le pague al gobierno central, y poco a poco terminar de ahogar a las alcaldías para que sea el gobierno el que termine tomando el control y centralizando de una manera bastante preocupante el poder. Bueno, el tiempo se nos está yendo, pero no puedo pasar por alto también que una de las temas que ha venido causando mucho debate tiene que ver precisamente con el tema de la minería, hecho una realidad a partir de la aprobación de una ley que sin duda alguna, pues muchos, a pesar del clamor del episcopado, de la conferencia episcopal, perdón, y de otros actores ambientalistas, pues esta se aprobó. Sí, yo creo que con la aprobación de la
la ley de la minería y la consiguiente derogatoria de la prohibición absoluta, bueno, ahí hay dos partes. Primero, yo pues, he dicho que a mí no me parece que hubiera una prohibición absoluta y por decreto, porque pues es declarar que somos el único país incapaz de lidiar con ese tema. Es un tema delicado, es un tema que genera preocupaciones legítimas. Bueno, se ha mencionado la postura de la Conferencia Episcopal. Yo creo que ellos realmente creen en lo que han expresado en el comunicado, y realmente, así como ellos, también hay mucha gente que yo he hablado con ellos y están convencidos de que no es conveniente. Ahora bien, aquí hay una situación. Te recordarás hace un par de programas, ¿ves? Que yo dije que estaba esperando más información. Todavía sigo esperando más información al respecto. ¿Por qué razón? Porque va a depender de cómo se haga el proyecto y de los detalles, digamos, como para esperar que sí vaya o no vaya a funcionar. Pero más allá de declaraciones particulares, y quizás como para sintetizar, yo lo que veo en esto de la minería son como dos posturas esenciales del ser humano ante un desafío tecnológico, porque el tema de la minería es principalmente, para mí, es tecnológico. Cierto, tiene implicaciones económicas, sociales, demográficas, ambientales, pero es un tema tecnológico. Ante eso podemos tener la actitud del que dice sí se va a poder, busquemos los medios, o la actitud del prudente que dice no, esto es demasiado, no podemos manejarlo, mejor no lo hagamos. Esa es una actitud personal que ha estado desde los orígenes del desarrollo tecnológico de la humanidad. Entonces ahí pues realmente ya es la opción de cada persona. Si bien es cierto, hay una decisión tomada, a partir de... Y casi irreversible, ¿no? Porque digo, y al final si ya la aprobaron es porque realmente viene. O sea, de que va, pero, va. Eso es de que va, ahora, ya está aprobado. Con todo este debate tan abierto de algunos que están a favor, otros en contra, ¿no le han hecho de alguna manera convencer su postura de decir necesito más información para ver? Es que de hecho de la información que venga, te lo digo así, sí. El presidente de la República, yo estoy seguro que él tiene la información y él está claro de que sí se puede, en esa visión, de que sí se puede hacer de una manera responsable. Nadie ha mencionado minería verde, lo que ha dicho es minería responsable. Pero el problema está en que todavía la población, nosotros no tenemos esa información. Entonces nosotros todavía, cuando estamos pensando en minería, estamos pensando en el desastre que se generó con la minería que se hizo antes, ¿verdad? Y si es ese tipo de minería, pues definitivamente la opinión de la gente pues se mantiene así. Hay una encuesta reciente del UDOP que te da como el 59% de gente que te dice que el país no es conveniente que se haga la minería, o que no es propicio para que se haga la minería. Pero yo creo que si tuviéramos más información, más detalle, y esperamos tenerla, puede ir bajando ese escepticismo. Les digo, más allá del discurso catastrofista o del discurso apocalíptico o del discurso político. ¿Por qué te reís, Bessie? Amén, iba a decir después de que terminara el profesor, esperamos tener en algún momento información. Esa risa, hoy en la mañana, mi casa dicen esa risa te condena. Hoy en la mañana amanecimos con la nota de que se ha pedido el estudio en el que se fundamenta en teoría la solicitud de revocar la ley contra la minería, y nos decían de que no está el estudio o que no es accesible. Pero antes de terminar con eso, solo quiero hacer un paréntesis. Para las cuentas digitales de periódicos, digitales, portátil, última hora, aquí nadie está defendiendo bolos, y menos yo. Así que tengan un poquito de decencia, mucho menos yo. un poquito de decencia, y no le mientan a la gente en redes, porque ya están aquí subiendo de que se están defendiendo a los borrachos. Y ahí sí que de verdad que para esos operadores oscuros no les queda bien. Además, por más que quieran hacer incidencia en redes, estos programas tienen mayor incidencia, y la gente que ve estos programas es mayor que la que está en redes. Mire, bueno, el racional, solo para el racional, y el racional en ese tema, y lo ha dicho bien, lo ha acotado Vladimir, la medida oportunamente creo que es correcta, ¿verdad? El poder de alguna manera atacar el tema de los accidentes, y particularmente de aquellos que conducen en estado de ebriedad de una forma tan irracional. Con que chocan, bueno, ya no Entonces, bolos, creo que eso es lo que ustedes han planteado en el análisis, es
el tema de la proporcionalidad a la hora de poder detener a una persona. Bueno, hoy vamos con el tema de la minería. Así es, perdón. Yo creo que seguimos con la preocupación y preguntando, ¿dónde está el estudio? ¿Quién lo hizo? La empresa que lo hizo, ¿cómo se le autorizó a hacer el estudio? Pero ya estaba ese estudio. Yo recuerdo que muchos colegas tuyos de análisis dicen de que ese estudio ya estaba. ¿Pero es el de Pacific Rim? ¿Del Pacific Rim vendría a ser? ¿O el de Commerce, que es todavía el de más atrás, que es el que terminan contaminando las minas de San Sebastián? Es decir, ¿cuál es el estudio? ¿Dónde está? Yo no veo por qué no presentarlo, porque si es el de Pacific, hombre, perdón, hay que ver ya hay antecedentes que no. A dónde dónde ejecutan esta. Si no es de ellos, la pregunta es ¿dónde está haciendo exploraciones? Si es tan exitoso el futuro que se prevé en este tema de la minería y el estudio, pues ¿por qué no contagian a la gente, verdad? Con este futuro prometedor y les muestran. La verdad es que no nos debe de sorprender que incluso así como se han aprobado estas leyes, en donde ya tenían toda la infraestructura montada, no nos debe sorprender que en un par de semanas veamos ya un movimiento en esta zona donde ellos han definido que se empezará a hacer algún tipo de exploración. Yo creo que las preguntas deben de seguirse haciendo. El tema del estudio es importante. Un par de preguntas que hizo Marcela Villatoro y me parece que nos oyó el viernes pasado es el tema de qué van a hacer con las comunidades que se van a desplazar, porque aquí hay que desplazar a alguien. ¿A dónde los van a mandar? ¿Qué tipo de indemnización va a tener esta gente? ¿Cómo están manejando la posibilidad de una contratación de esta empresa de economía mixta, de modo que no nos tenga que llevar el socio a arbitrajes internacionales? Es decir, está claro el contrato como para que cuando cometan un error los podamos echar del país y que nos indemnicen. ¿Cómo está el seguro que debemos de tener en caso de derrames o accidentes? ¿Va a ser automático o nos va a tocar también llevarlos a sede internacional? Fondo de compensación. A sede internacional. Todas esas son preguntas porque aquí nadie se chupa el dedo de creer de que no va a entrar en vigencia ya. Ya eso ya está y yo se lo dije aquí el presidente a nadie le está preguntando. Él dijo, viene la minería. Entonces, como viene la minería, hagamos las preguntas correctas, ¿no? Te doy la palabra cuando regresemos. Voy a hacer una pausa y seguimos con este análisis nuevamente de conocer los puntos y los contrapuntos que cada uno de ustedes con relación a los temas que están vigentes. Por eso recalco, no se en su momento se alteren cuando se habla del tema de estas reformas a la ley de tránsito, porque se condena precisamente todo aquel accionar irresponsable de cualquier conductor temerario, ¿verdad?, que comete un accidente por andar bolo, ¿verdad? Así es que lo que se está haciendo es el análisis sobre la proporcionalidad en la cual se puede certificar si una persona es detenida o no. Ese es el tema, así que ocúpese en analizar ese punto y no en estar tergiversando el análisis que se tiene. Voy a una pausa y regresamos con más. Gracias por enviar sus comentarios y preguntas. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quería darte la palabra a ti, Vladimir, sobre los aspectos que rodean este debate de la minería, en la que de una forma muy consistente a quienes piensan que es necesario apostarle a un proyecto de calidad verde, si se le puede llamar así, aunque otros sostienen de que no existe un tipo de desarrollo industrial de esa naturaleza. A ver, una vez aprobada esta ley en la Asamblea Legislativa, ¿cuál es tu valoración?
especialmente de aquellos sectores que ya se han pronunciado, como la conferencia episcopal, ambientales, y la decisión ya tomada. Mira, es un elemento nuevo la aprobación, aunque muchos pues ya la veían venir, de ¿no? trámite, ¿no? El tema de la aprobación. Pero te da una pauta para empezar a estudiar la ley, donde hay puntos interesantes sobre el tema de la participación de los privados, ¿verdad? Donde decían de que no, que el Estado era el que iba a tener el control. Pues parece que no, porque limitan el único, digamos, espacio que le dan al Estado era que alguna participación en una sociedad con un privado. Entonces, incluso puede tener sobre el 1% de acciones en una digamos, una constitución de una sociedad de economía mixta. Sí. Economía mixta. Entonces, no está tan alejado de lo que decíamos en debates anteriores. Miren, yo admiro mucho al profesor Goches cuando tiene esa expectativa de que esto puede funcionar. La verdad es que cuando uno trata de hacer un análisis, uno lo que tiene es la evidencia, ¿no? Uno trata de poner la evidencia para que a partir de ahí poder hacer los análisis y tener algún tipo de sustento. Y lo que hemos visto es que no hay ninguna evidencia que nos pueda a nosotros decir esto va a ser positivo para el país, esto va a tener algún tipo de desarrollo. Miren, es una actividad, la explotación minera es una actividad de tiempos coloniales. Es decir, si aquí ya nos saquearon, aquí ya sufrimos nosotros las consecuencias de que a los suelos salvadoreños ya se le hayan saqueado. Entonces, creer de que algún tipo de minería responsable, que incluso la ley dice que ya no se va a usar cianuro, ¿verdad? Pero el mercurio. Perdón. Entonces, pero se les olvida es decir, cuando hacen estas leyes uno dice, ¿creen realmente que el pueblo salvadoreño es ignorante, es desprevenido? Perdón, pero aquí tienen que ver muchas acciones que van a contaminar nuestros ambientes. Aquí estamos hablando de la contaminación del aire, del agua, la flora, la fauna, las emisiones de CO2, la utilización del diésel, la disposición que van a tener estos residuos, los polvos. Es decir, no solamente se trata de uno de los tantos venenos que se utilizan para la minería, sino que de muchas situaciones. Entonces, yo lo que creo es que la evidencia nos dice que no hay espacio para una actitud positiva respecto a esta pretensión del gobierno. Yo lo que espero es que, y lo digo plenamente confiado, espero que este tema pueda unir a muchas, y sobre todo a las comunidades que se van a ver afectadas, para organizarse y poder defender estos espacios, estos territorios, estas regiones donde se van a ver mayormente afectados. Y lo dije también hace dos programas la semana pasada. No nos podemos comparar con países como Chile, con Canadá, incluso Bolivia. Ya hemos visto que geográficamente nuestras áreas son mucho más pequeñas que Chile, que Canadá y todos estos países, bueno, que la misma Perú, que misma Bolivia, que tiene actividad minera, pero son 30, 40 veces territorios más grandes que nosotros, y sobre todo donde hacen estos experimentos exploratorios es en zonas están alejadas de estos núcleos poblacionales. Pero acá, decime en qué zonas te vas a alejar tú para hacer esta explotación, si aquí tenemos un nivel de la demografía salvadoreña es alta, es densa, entonces no hay oportunidad. Y el estrés hídrico que ya desde hace años se había señalado, ¿no? Sí, y entonces por eso decía yo, ¿verdad? Admiro mucho la actitud positiva del profesor, donde espera que haya un espacio pues para el desarrollo económico. No lo hay. Miren, nos inventaron ya lo he dicho, nos inventaron el Bitcoin, nos inventaron un tan famoso plan económico, no ha funcionado nada. Hay otras áreas donde deberíamos de apostarle para lograr el desarrollo. No lo convence con su postura a Vladimir. Es que Vladimir lo que me está dando son argumentos generales en contra de la minería aplicables en todo el mundo. Es decir, si nos vamos a eso, entonces dejemos de hacer minería en todos los países, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando hay un reto tecnológico, que yo sí lo sigo viendo así, lo que hay que buscar son soluciones y ver si es viable. Hoy que Donald Trump sacó nuevamente el tema del canal de Panamá, que se lo quiere de regreso. Mira, el canal de Panamá, por ejemplo,
Diariamente en el Canal de Panamá se pierden 1.500 millones de galones de agua dulce diariamente por el sistema de esclusas que ellos tienen. ¿Están pensando los panameños en cerrar el canal? No, están pensando en cómo gestionar, cómo ser sostenible, cómo hacer viable. O sea, ¿qué se puede hacer ante esa situación manteniendo los fabulosos ingresos que sí tienen el Canal de Panamá, ¿verdad? Entonces, cuando lo hicieron en el Canal de Panamá, entre 1881 y 1889, los franceses fracasaron terriblemente y la prudencia les dijo, miren, ya no lo hagan. Los norteamericanos dijeron, con otra actitud, miren, analicemos qué pasó y vamos a ver si lo podemos hacer, y lo hicieron. Entonces yo creo que ante una posibilidad tecnológica, bueno, yo particularmente no me cierro a esa posibilidad. Por eso he dicho que la prohibición por decreto no, y que hay que ver si es un proyecto que sea viable. A mí no me cabe duda que quizás en alguna parte habrá alguna buena práctica minera, siempre contamina, pero deberá haber algún tipo de buena práctica minera. El punto es, ¿será ese tipo de práctica que reduce los daños del medio ambiente? Es cara. Es cara. Lo que tenemos aquí, ¿podrá pagar ese tipo de explotación? Porque aquí hoy salió el informe del encargado o el experto en minería y en agua de la UCA, Andrew McKinley, quien explicaba que nosotros lo que tenemos es polvo de oro. No es que tenemos las piedritas, no es que tenemos las pepitas. El polvo de oro, decía McKinley. Entonces, no es la minería la cantidad de agua que vas a utilizar es proporcional, y además la empresa que va a hacer esta explotación va a someterse a hacer el gasto que corresponde para reducir el impacto. Son las preguntas que hay. Ajá, exacto. Entonces, y el problema es que, como, imagínate que ya el estudio ya no está a disposición. Alguien decía, la idea es saber cuánto va a dejar y cómo se va a cuidar del medio. Y él hablaba que si vale la pena el riesgo por los beneficios. Sí, vale la pena el riesgo. Y él de manera, para poner un ejemplo. Conclusiones, 20 segundos. El experto decía que para lograr extraer oro, material para un anillo, se necesitaba explotar no sé cuántas toneladas de roca. Es decir, la balanza es demasiado dispareja en este tema. Yo creo que la evidencia ahí está, y yo creo que los próximos días podemos tener mejores impresiones sobre esto conforme vayamos conociendo el famoso informe. Y 20 segundos. Bueno, desearles un feliz y próspero año nuevo. Sí. Que este año sea de prosperidad, este 2025. Recuerde que es importante informarse, escuchar a todos los sectores, porque solo de esa manera usted va a lograr tener una conclusión basada en diferentes opiniones. No le crea a una sola persona, menos a los políticos. Y acuérdese que el costo de no involucrarse en la política es que lo peor de esta no gobierna. Bueno, profesor. Yo solo finalizo diciendo algo. La transparencia no debe ser una bandera, entre comillas, de la oposición, debe ser una bandera del gobierno. Entonces, con eso me quedo. Bueno, interesante, porque este es el último programa de viernes del año 2024, ¿verdad? Nos vemos hasta el otro año. Sí, es importante acotar, si va a manejar, no tome. La verdad que eso es bien importante, dejarlo bien en claro. Este programa ha hecho un análisis sobre la situación actual de esta reforma a la ley de tránsito, las esquelas y también esta disponibilidad del examen toxicológico, ¿verdad? Así es que sobre la base de la discusión que hay en cuanto a la proporcionalidad, para dejarlo bien en claro, por un lado, así es que mejor tome café rico, miren, que es calidad rico. Desde ya toda y que no sea irlandés, es rico. Que no sea irlandés, que sea solo café rico. Es café rico, tiene que degustarlo muy bien. Gracias a todos y cada uno de ustedes. En igual forma, me sumo, ¿verdad? Desearle muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Agradecerle desde lo más profundo el acompañamiento que han tenido a lo largo de este año para todo este esfuerzo que se hace acá en Grupo Megavisión, el de este servidor, de poderles ofertar mañana a mañana lo que son temas importantes de país. Así es que desde ya, muchas bendiciones, feliz año nuevo, pásenla bien este fin de semana y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.